Buenas tardes a todos los seguidores de Muriche y Vázquez Abogados, de la misma forma a los seguidores de Mercado y Competencia. En breve daremos inicio al webinar programado para el día de hoy, cuyo traje de consumo en el Perú. Para ello vamos a tener a dos ponentes muy reconocidos, los cuales son la doctora Marilia Meléndez y el doctor Omar Damián Medina. Vamos a dar inicio con la ponencia del doctor Omar Damián Medina, no sin antes mencionar cuáles han sido sus logros. El doctor Omar Damián Medina es director ejecutivo de Mercado y Competencia, abogado principal en Almerco Abogados y Consultores, estudios de posgrado en la maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También posee estudios de posgrado y especialización en Derecho de la Competencia por la Universidad de San y Derecho de Consumo en la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. A su vez, es abogado por la Universidad San Martín de Porres. Bien, doctor, le damos el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchísimas gracias, Yanira. Muchísimas gracias a todo el equipo del Estudio Muriche. También un gusto conocernos, Marilia, en este nuevo contexto, en esa nueva realidad que nos trae pues estas plataformas en las cuales podemos reunirnos no solamente nosotros, sino también compartir un poco de nuestra experiencia, conocimientos, crítica con las personas que nos acompañan en este momento, en esta transmisión. Bueno, comenzar señalando que el arbitraje de consumo es una propuesta que bajo la norma prevista en el Código de Protección y Defensa del Consumidor nace en el año 2010. Sin embargo, no vería sus brillos hasta el año 2014 en una propuesta que oportunamente consideramos sería fallida y la práctica jurisprudencial o arbitral así lo demostró, toda vez que trajo más problemas que soluciones y siendo esta pues justo la razón de nuestro enunciado, de un artículo de investigación que tuvimos y que también fue publicado en una de nuestras recientes obras en el año 2019, donde señalábamos el arbitraje de consumo era una solución al problema o un problema a la solución. En efecto, el arbitraje de consumo no es una situación que haya sido creada por el arbitrio simple del legislador peruano, sino que parte de una propuesta española en donde se tuvo una cultura de consumo muy diferente a la que actualmente se tiene. Es más, allá incluso existen en cada establecimiento que se encuentra adherido al sistema de arbitraje de consumo un sticker que lo identifica. Acá también hay una marca muy simpática que prácticamente podría adherirse al, al centro de cada proveedor que se desea adherir, pero lamentablemente no es ejecutada con la fuerza que se prevé. En su primera propuesta, en el año 2014, tuvo lamentablemente un decaer por una propuesta muy ambiciosa que tuvo, que se adhiera a cada gobierno regional y a cada gobierno provincial, donde lamentablemente la respuesta provista era prácticamente evidente, donde ésta se negó en todos los aspectos. Fue así que años más adelante nació la Junta Arbitral Piloto, adherida a la sede central del Indecopi, a través de la cual se advirtió pues que el arbitraje de consumo iba a ser costeado, por lo menos en esta primera versión piloto, por el Indecopi. Incluso eh, se señalaba que el arbitraje de consumo sería gratuito. Sin embargo, la pregunta es, ¿gratuito para quién? El arbitraje supone costos implícitos y explícitos que prácticamente no fueron anunciados por la autoridad de consumo, lo cual en buena cuenta generó pues una desaveniencia como que de publicidad engañosa en el sentido que la gratuidad no existía, era una falsa expectativa. Gratis era la presentación de la solicitud arbitral, pero recordemos que el arbitraje de por sí tiene varios costos implícitos, así como los procedimientos administrativos y los procedimientos judiciales.
sea en protección al consumidor o sea en cualquier otra materia. Recordemos, pues, por ejemplo, el costo del árbitro, o sea, los honorarios que hay que pagar por el árbitro. Recordemos también, por ejemplo, la actuación de pericias. Supongamos que estamos ante un hecho que en opinión personal, más adelante lo señalaré, es una materia no arbitrable a mi parecer, adhiriéndome justamente a los criterios que hay en España, que son los elementos cuasi delictivos, como por ejemplo aquellos en donde se evidencia un elemento pues cuasi delictual, como por ejemplo imputar a un consumidor que ha celebrado una contratación y la firma es evidentemente falsa. Opinión personal, concordante con la legislación española, creemos que esa materia no debe ser arbitrable. Sin embargo, la práctica así lo ha llevado como válido. O sea, hoy en día, si un banco, por ejemplo, se somete al arbitraje de consumo, esa materia en España no sería arbitrable, pero acá en el Perú sí. Por otro lado, recordemos pues que la naturaleza del arbitraje es ser un mecanismo heterocompositivo. ¿Qué es un mecanismo heterocompositivo de justicia o de resolución de conflictos? Es que un tercero ajeno a las partes va a dirimir y conducir la solución de la controversia. Sin embargo, el arbitraje de consumo en su primera versión del 2014 y en la del 2019 cae en un grave error, en donde la excesiva burocracia que existe limita que las partes puedan ser, digamos, autónomas para el manejo incluso de la decisión de la elección de sus árbitros. En la primera versión del 2014, las partes no elegían a su árbitro. Sin embargo, ya en la del 2019 sí, lo cual es una situación que en realidad debió haber sido desde su propia génesis. Recordemos que el arbitraje es voluntario también. Esta voluntariedad hace que justamente los proveedores sopesen los beneficios y los perjuicios en ambas situaciones y muchos no hayan optado por el sistema de arbitraje de consumo, pese a que se les invita o pese a que les llegue cartas de invitación a arbitrar, ¿no? Ahora bien, cabe señalar que hay algunos proveedores ya en el mercado, pocos, a decir verdad, de marcas conocidas, renombradas, pero son pocos los proveedores que confían en el sistema del arbitraje de consumo en el Perú. Probablemente por el temor a indemnizar, probablemente porque no hay una cultura de arbitraje correcta o adecuada, probablemente porque el sistema de arbitraje de consumo en el Perú no está bien planteado. Siendo esto así, debemos señalar que las invitaciones a arbitrar o los convenios a arbitrar probablemente no sean el punto de partida del problema, sino el desarrollo del mecanismo del arbitraje de consumo o algunas características las cuales vamos a apuntar a continuación. Por ejemplo, los plazos excesivos. El plazo es mayor a los procedimientos sumarísimos de protección al consumidor. Y en su primera versión eran prácticamente casi muy similares a los procedimientos ordinarios. Se acercaban por poco en realidad. Y a esto cabe señalar que muchas veces los arbitrajes, así como los procedimientos administrativos, se pueden ver detenidos por la actuación de, de pericias. Y dicho sea de paso, en la primera versión se establecía que la actuación de las pruebas podían ser actuadas por el secretario técnico, o por el secretario arbitral, perdón. Cabe señalar que la prueba es un proceso cognitivo por el cual el juez o el árbitro, o en este caso en los procedimientos administrativos, la autoridad administrativa termina por convencerse de la actuación de ciertos medios probatorios y con ello determina la verdad material sobre los hechos. Grandes detallistas procesales señalan que la verdad material es algo inalcanzable. Sin embargo, discrepamos sanamente de esta posición porque puede ser de repente no la verdad en razón filosófica, pero sí la verdad sobre los hechos alegados por las partes y lo que finalmente se determina. Claro está, aplicando la carga de la prueba en cada caso en concreto. Pero sin desviarnos de ese tema, cabe señalar que la actuación probatoria debe ser no conocida por el secretario arbitral, sino por el árbitro, porque finalmente es a él quien se va a tener que convencer.
increíblemente, eso en la primera versión del arbitraje no estaba, no había sido previsto por por el legislador o quien propuso la norma a través de ese momento del decreto supremo del año 2014. Ya en el año 2019 esto es enmendado. Entendemos para bien que obviamente los árbitros son los que actúan en la prueba y finalmente terminan por convencerse de la actuación probatoria y forman criterio por ellos mismos. No se basan pues en lo que el secretario técnico, perdón, el secretario vital ha terminado por convencerse o desconvencerse, ¿no? Así pues, señalábamos también que algunos temas importantes son las materias no arbitrables. Siguiendo un poco lo que señala la legislación española, de la cual prácticamente ha copiado el caso peruano, debemos señalar que hay situaciones que no han sido merituadas. Es decir, existe una mala copia o una copia no bien realizada. ¿Por qué? Porque tenemos que, por ejemplo, los elementos que componen delitos o cuasi delitos no son arbitrables. Otras situaciones que tampoco podrían ser arbitrales a consideración nuestra es, por ejemplo, aquellos que tengan que ver con la dignidad de los consumidores o usuarios. Por ejemplo, aquellas en donde recordaremos el caso de los hombrecitos amarillos que se paraban en la puerta de la casa de cada uno o en el trabajo y decían, págame. O aquellos otros casos en donde, por ejemplo, la salud y la seguridad de los consumidores está en juego. O aquellas situaciones donde existe inocuidad alimentaria. Entonces, recordemos que la Constitución Política del Estado, a través del artículo 65, prevé tres derechos fundamentales de los consumidores y marca la pauta rectora a lo que serían las legislaciones posteriores, que están referidos a la información, la salud y la seguridad. Siendo estos dos últimos intransigibles y a consideración nuestra impostergables a la carga que tiene el Estado para intervenir sobre ellos, y más aún porque podría conllevar al interés público, creemos que no debe ser una materia arbitrable. Ahora bien, una situación que también es importante señalar es la expectativa de indemnización. Recordemos que el Código de Protección y Defensa del Consumidor, al igual que la Ley de Procedimiento Administrativo General, reconoce que los consumidores y usuarios, o en el caso administrativo, los administrados, tienen derecho a ser indemnizados. No obstante, debemos tener en cuenta que esta facultad de indemnizar no corresponde a la autoridad administrativa, pero sí al fuero judicial ordinario y también al arbitraje. No obstante, la línea de predictibilidad sobre las indemnizaciones creemos que todavía no se encuentra bien marcada, más aún porque todavía existen corrientes no bien definidas sobre lo que es la indemnización de los daños. Es un capítulo muy interesante sobre el cual queremos evaluar, pero no es motivo de conversación en esta oportunidad. Sin perjuicio de ello, ya la doctrina se ha aventurado a criticar algunos aspectos positivos y negativos de lo que es el arbitraje de consumo. Tal es así como, por ejemplo, que señalan que el arbitraje de consumo ofrece una ventaja de confidencialidad, por el cual la imagen y reputación de los proveedores se va a ver salvaguardada. Creemos que esta afirmación es totalmente incorrecta, por una razón muy sencilla, porque si bien es cierto los procedimientos o los procesos arbitrales no son públicos, no menos cierto es que los laudos son publicables, son conocibles, tan igual como, por ejemplo, los arbitrajes en materia de contrataciones con el Estado. Uno no conoce los pormenores, pero los laudos uno puede ingresar tranquilamente al portal del OCE y los puede conocer. En el portal del Indecopi, en el buscador de resoluciones, donde se encuentran resoluciones de la sala, de las comisiones y de los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos, también se encuentran los laudos que han sido materia de arbitraje. Tengamos en cuenta también que la característica que rescata algunos colegas peruanos o estudiosos del derecho es que nos libera de multas. Sí, pero no olvidemos o no pasemos por alto que esta situación por la cual, si bien es cierto, no hay multas,
hay lo que es la indemnización. Y puede ser una espada de Damocles cuando no existe una cultura adecuada de lo que es la evaluación de la responsabilidad civil en sí misma. Más aún porque esto, en buena cuenta, es inapelable. Recordemos pues que el único conducto que puede ser apelable es la justicia ordinaria o administrativa ordinaria. Los laudos no son apelables, son anulables ante la Corte Superior de Justicia en la vía civil. Sin embargo, deben existir algunos supuestos y condiciones por los cuales se pueda proceder a ello. Creemos que el arbitraje de consumo propone muchas ventajas. Sin embargo, todavía no se encuentra bien consolidado como para hacer frente a la situación actual en el mercado. Más aún en un mercado en donde ya no tenemos contacto físico ni presencial, sino principalmente todo se basa en transacciones virtuales a través de un aplicativo móvil, incluso nuestra computadora o cualquier otro mecanismo por el cual podamos entablar relaciones de consumo en el mercado. Finalmente, un punto muy importante y que sí hemos señalado anteriormente en diversas publicaciones es que no solo el arbitraje de consumo debe de hacer de manera virtual, sino también la justicia de consumo en sí misma, que impide, por ejemplo, poder llevar un informe o una evaluación de una controversia de la defensa de un consumidor o de la defensa de un proveedor eh, a través de un mecanismo virtual. Ya la justicia penal, la justicia laboral lo viene haciendo. Creo que es momento de que la justicia de consumo dé ese avance sin miedo a poder llevar a cabo la administración adecuada de justicia de consumo en materia de protección al consumidor. Sería una gran ventaja, más aún cuando existen tantas controversias irresolutas. Finalmente, una reflexión sobre el arbitraje de consumo es que lo, lo, lo perfecto es enemigo de lo oportuno. Y no olvidemos esto, porque conjuntamente a ello, justicia que tarda no es justicia. Y esto nos deja una gran reflexión sobre el arbitraje de consumo y la justicia de consumo en el Perú. Muchas gracias. Yanira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Disculpa, creo que tienes que activar tu audio, por favor. Bien, ahora, ¿se me escucha? Correcto. Sí, muy bien. Listo. Bien, en todo caso le damos la bienvenida nuevamente a la doctora Marilia Meléndez para continuar con la ponencia. La doctora Marilia es asociada del estudio Muriche y Vázquez Abogados, abogada también de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, con estudios en la maestría de Derecho de la Empresa de la Universidad Pontificia Católica del Perú, profesional en Administración de Negocios por IPAE. Bien, doctora, le damos pase para que pueda realizar su ponencia. Ok, muchas gracias. Voy a continuar sin no antes agradecer la intervención muy oportuna y muy interesante y reflexiva del doctor Omar Damián, que también es, como ya lo mencionó Yanira, director ejecutivo de Mercado y Competencia, ¿no? En ese sentido, para complementar
su ponencia, y con el tiempo limitado que tenemos, también voy a proceder a hacer algunos apuntes y especificaciones respecto de justamente este nuevo reglamento, ¿no? Que termina de modificar a esta nueva figura como lo que viene a ser el arbitraje de consumo en nuestro país. Y en efecto, conforme él lo había muy bien explicado, es un proceso, una figura nueva, relativamente nueva, toda vez de que está vigente desde el 30 de mayo del 2019 y está por cumplir aproximadamente sus 2 años, ¿no? Y se regula por el Decreto Supremo 103-2019 del PCM. Asimismo, supletoriamente, pues les de aplicación la Ley General de Arbitraje. Entonces, esta figura nace como un mecanismo alternativo de la solución de conflictos al procedimiento sancionador. Es decir, lo que se quiere evitar para los proveedores es la imposición de una multa, y para los consumidores es facilitar, en este caso, que puedan llegar a una solución, ¿no? Por sí explicarlo de repente sí en términos sencillos, esto para quienes de repente no terminan de entender esta figura, porque muchos consumidores escuchan, ¿no? Arbitraje de consumo y piensan que de repente es un proceso complicado, que necesita pues de un abogado, ¿no? Pero más adelante vamos a poder justamente precisar en qué casos sí, en qué casos no, qué es lo que nosotros proponemos como estudio, ¿no? Al respecto. Entonces, una de las características, ya para abordar en este tema, una de las principales características viene a ser la reparación indemnizatoria, ¿no? En la cual, pues, el tribunal arbitral, a diferencia de otros procesos, luego de verificar que se ha producido un menoscabo al consumidor, va a establecer un monto indemnizatorio. Pero ojo, esta reparación indemnizatoria, como lo hemos mencionado, requiere de una verificación por parte del tribunal arbitral. No es que inmediatamente se verifique de repente el incumplimiento de la obligación contractual, automáticamente esté sujeto a una indemnización, sino que se maneja por reglas especiales, como cuasi un proceso judicial, se podría decir, ¿no? Sin acreditación del daño o el menoscabo patrimonial o personal del consumidor, no hay una reparación indemnizatoria. Entonces, es por ello que justamente acá llamamos a la reflexión al hecho de que en este proceso, que aparentemente es sencillo, pues, ¿qué pasaría si el consumidor no tiene una defensa a un patrocinio legal, de repente de alguna ONG que pueda ayudarle a plantear su solicitud de arbitraje y que pueda pedir de repente las exhibiciones de medios probatorios con los cuales no cuente el consumidor? Entonces, es un sistema que, si bien da la apariencia de sencillo, pero ojo, no los consumidores tampoco no deben dejarse engañar, ¿no? Como ya lo refirió en la ponencia anterior el doctor Omar. En efecto, pareciese que es una publicidad engañosa, porque te dicen, bueno, aquí vas a poder entrar sin abogado, que el proceso es sencillo, que va a ser gratuito, pero valgan verdades, el consumidor debe tener muchísimo cuidado. Pero más por el contrario, quien resultaría en este extremo de la reparación indemnizatoria más beneficiado es el proveedor. ¿Por qué? Justamente porque al encontrarse en una desventaja, una posible desventaja del consumidor respecto de la deficiencia probatoria, el proveedor, por otro lado, tendría la ventaja de que pues se podría decir, escapa, ¿no? De una multa dentro de un procedimiento administrativo sancionador. Puede establecer un límite indemnizatorio y es más, este límite indemnizatorio todavía está sujeto a la acreditación o no del daño de la parte consumidora, ¿no? En este caso del consumidor. Y es por eso que es muy importante, pues, que el consumidor tenga todas las herramientas y el conocimiento necesario para poder afrontar este tipo de proceso.
Ahora bien, el mecanismo voluntario. Se habla mucho en este arbitraje, en esta figura, de la voluntariedad de las partes. ¿Y voluntad en qué sentido? ¿No? La voluntad en el sentido de someter esta controversia a un arbitraje de consumo. Es decir, como ya manifesté, dejar de lado el procedimiento sancionador para ver un posible acuerdo entre ambas partes. Ahora, este mecanismo voluntario o esta voluntad se puede acreditar a través de un convenio arbitral, con la presentación de la solicitud del inicio de arbitraje, ¿no? Contra un proveedor que previamente ha tenido que estar adherido al sistema de arbitraje de consumo. O una vez surgida la competencia, ¿no? Lo que también se conoce como la adhesión caso por caso, que es que de repente uno tiene una controversia con un acreedor, el cual pues desconoce si está adherido, simplemente no está adherido, y pues plantea de repente la resolución del conflicto a través de este sistema para que la parte proveedora pueda responder y en este caso admitir o rechazar esta solicitud, ¿no? De la adhesión. Entonces, si bien puede existir una voluntad de ambas partes, de consumidor y de proveedor, no es menos cierto que quien se encuentra nuevamente en desventaja sobre este sistema es el consumidor, ¿no? ¿Por qué? Porque las organizaciones empresariales o los proveedores tienen diversas alternativas u opciones. Por ejemplo, los proveedores o las empresas pueden escoger si es que se adhieren a una o si es que su adhesión al arbitraje es limitada o ilimitada. Y por supuesto que entre ambas van a escoger una limitada. ¿Y en qué consiste una adhesión limitada? ¿Y por qué le resulta más conveniente? Porque puede escoger sobre qué determinados productos o servicios puede adherirse al sistema de arbitraje de consumo. Y no solamente ello, sino que también puede ponerle un tope, es decir, un monto máximo a la suma indemnizatoria que comprende, en este caso, el daño emergente y el lucro cesante. Claro está, lo dice el reglamento, dejando a salvo el derecho del consumidor de acudir al Poder Judicial para solicitar una indemnización por daño a la persona y daño moral, de ser el caso. Es decir, que el daño a la persona y el daño moral no pueden ser materia del arbitraje de consumo. Es decir, que el proveedor puede, en algunos casos, hacer un uso o un abuso de su adhesión a través de su oferta pública o a través del convenio arbitral, ya que predominantemente pone los límites y las reglas del juego a lo que viene a ser la indemnización. Entonces, hasta aquí ya vemos que, en efecto, pues no es tan voluntario, ¿no? Y tampoco garantiza tampoco una equidad entre ambas partes. Ahora bien, es por ello que, como casi una salida a este nuevo reglamento, pues también se establece como una de las cláusulas, y curiosamente, que el convenio arbitral debe constar por escrito en un anexo al contrato de consumo o en un acuerdo independiente, es decir, que prácticamente le quita todo valor a las cláusulas de arbitraje de consumo que hayan sido plasmadas dentro de un acuerdo o dentro de un contrato, ¿no? Y esto justamente a efectos de querer descartar que para dicho acuerdo haya mediado de repente algún tipo de presión o coerción. Ahora bien, otra de las características que vamos a justamente también cuestionar viene a ser la gratuidad, que se proclama como principio de este mecanismo, ¿no? Entonces, al respecto, lo que tenemos que manifestar es que el sistema, en efecto, se activa sin el pago de las tasas correspondientes, a diferencia de repente de cualquier otro proceso arbitral. Tampoco son las partes las que asumen los gastos de los árbitros, ¿no? Es un proceso en el cual pues es Indecopi quien asume con los honorarios de estos árbitros. Ahora bien, no condena
a ninguna de las partes, así sea esto ganador o perdedor, al pago de costos y costas, lo cual nosotros cuestionamos notablemente, toda vez de que el arbitraje de consumo por defecto es un arbitraje de derecho y por lo tanto, pues requiere, ¿no? Porque en este caso el consumidor, para saber que la conducta del proveedor de repente es esto ilegal o no es ilegal, requiere siempre el asesoramiento de un abogado, la mayoría de veces. En algunos casos quizás no, pero en algunos casos siempre el consumidor requiere de una mínima orientación legal, que en este caso el Indecopy no puede reemplazar. Muy distinto es una orientación que te da el Indecopy a, en este caso, de repente un verdadero asesoramiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Indecopy no puede de repente pretender cubrir o suplir esta función que debería de ejercer un abogado. Ahora bien, cuando culmina el proceso y se establece un monto indemnizatorio, si es que también se establece un monto indemnizatorio que de repente puede satisfacer, como también no puede satisfacer de repente las expectativas del consumidor, y supongamos de que para este proceso asumió los honorarios de un abogado, ¿qué es lo que va a terminar haciendo? Destinar ese monto indemnizatorio para pagar los honorarios de su abogado, y con lo cual prácticamente queda sin monto indemnizatorio. Podría ser, ¿no? Y esto de repente, a cambio, si es que se establece en el laudo una medida correctiva, únicamente se vería beneficiado de esta medida correctiva, ¿no? Entonces, nuevamente consideramos aquí que esto va a perjudicar evidentemente los intereses de los consumidores, ¿no? Porque quien está generalmente en mejores condiciones de poder asumir una defensa, en mejores condiciones de poder pagar de repente el asesoramiento debido, va a ser siempre la parte proveedora, ¿no? La parte de los proveedores, las empresas, respecto de los consumidores, ¿no? Claro que no es una regla general, pero quien termina en mejores condiciones siempre termina siendo, en este caso, la parte proveedora. Y bueno, finalmente, la última de las características, y la que nosotros sí consideramos que también sí genera un beneficio, es el carácter vinculante de estos laudos arbitrales, ¿no? ¿Por qué? Porque la controversia se resuelve en instancia única. Es un proceso, ¿no? Hay que tener en consideración que la naturaleza de este laudo arbitral es de un proceso similar a un proceso judicial, es decir, que ya aquí no necesitas agotar una vía administrativa con dos instancias, ¿no? Entonces, obviamente que comparando un procedimiento de otro, en efecto, el arbitraje de consumo resulta mucho más práctico y mucho más célere, ¿no? Ahora bien, si es que el laudo presentase de repente algunas causales de anulación, la misma norma, el reglamento establece que pues las partes pueden interponer un recurso, ¿no? De anulación, siguiendo las reglas para eso de lo establecido en el decreto legislativo 1071, y se interpone directamente ante la sala civil subespecializada en lo comercial, ¿no? Ahora bien, para el cumplimiento de este laudo, lo que se procede a hacer también son dos vías. En principio, tenemos la ejecución del laudo arbitral, ya en un proceso netamente judicial, y en segundo lugar, tenemos pues también una vía que habilita la SUNAFIL, perdón, el Indecopy, que consiste en un procedimiento administrativo de incumplimiento del laudo arbitral, ¿no? Lo cual, pues, evidentemente, también es un mecanismo que en este caso, pues, es válido, administrativo, y que ayudaría a cumplir la ejecución o de lo dispuesto en un laudo arbitral. Y bueno, para culminar con esta exposición, evidentemente, como he manifestado, las ventajas, en realidad aquí de lejos consideramos nosotros, serían de este mecanismo, sobre todo para aquellos proveedores, ¿no? Es decir, hay una inequidad
que si bien es cierto, como lo dijo el doctor Omar, justicia que tarda no es justicia, pero si se lleva de manera de repente bien o mejor equiparada, es decir, si se estableciese, ¿no? Si se restableciese de repente aquí el sistema de costos y costas, haría que en efecto, pues, en este caso el consumidor vaya con mejores herramientas para poder obtener un proceso más justo, ¿no? Bueno, culmino mi intervención con ello y te cedo el paso nuevamente, Yanira, gracias. Bien. El estudio Muriche y Vázquez Abogados, al igual que el estudio Mercado y Competencia, se encuentra agradecido de la ponencia de ambos doctores.